el espíritu fue aquí. Bueno, Monseñor Ramón Alfredo Cruz, arzobispo de Resistencia. ¿Va a hablar sentado, Monseñor? ¿Va a hablar sentado para...? Luego titular de la diócesis de ¿Le molesta? Reconquista. Vamos a ponerlo adentro. En la conferencia episcopal, Argentina es miembro de la Comisión de Comunicación Social, pero durante 6 años fue delegado dentro de la Conferencia Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica del Departamento de Pastoral Bíblica. Ordenado presbítero en la diócesis de Paraná, ejerció varias tareas pastorales antes de trasladarse a Roma, donde se licenció y luego se doctoró en el Pontificio Instituto Bíblico. Es uno de los pocos doctores en Biblia del Biblicum en América Latina. Creo que son 6 en total. Yo no he pagado, Nuevamente en el país, fue profesor y luego rector del Seminario de Paraná y en otros centros de formación teológica. Quienes formamos el Departamento de Pastoral Bíblica estamos siempre reconocidos de todo lo que él hizo por nosotros, más allá del trabajo, su presencia siempre cercana, afectiva, su aliento constante. Estamos muy contentos de que nos pueda acompañar esta mañana. Recordamos que va a haber un espacio para hacer preguntas, tanto en la conferencia de Monseñor Duc como en el Padre Guillermo, que va a ser a continuación del recreo, así que los que quieran, a la luz de la temática, ¿cuántos minutos si tengo? alguna pregunta la pueden anotar y después no les alcanza. Bueno, buen día a todos y una alegría compartir esta reflexión que yo prepararía a otra, que es la de Guillermo, que va a ser de alguna manera más concreta, de bajada para nuestros ministerios, ¿no? De obispo, de presbíteros, de animadores en la pastoral con nuestra iluminación bíblica. Lo que yo quisiera exponerle, y esperemos que ayude, lamentablemente no tengo imágenes, pero de todas maneras quisiera hacerlo ágil, es una reflexión sobre las líneas que nos dice Aparecida en el número 248, que habla de la animación de la pastoral bíblica. Y la he pensado como para mí y para darme razones cómo entender y cómo vivir esta dimensión pastoral, sobre todo a los que nos toca, porque tenemos que tratar con la palabra de Dios, anunciarla y después también creer que la palabra de Dios es un motor, una acción divina de Dios para transformarnos y para transformar las realidades. Entonces, de ahí también surge esta dimensión de evangelización, de misión, que la quisiera ver y decir también con palabras bíblicas. Entonces, recogiendo un poco la vivencia del viernes, de ayer, del sábado y de ayer, hemos hecho hincapié mucho en el texto bíblico que nos habla de escuchar. Entonces, decía, podemos realmente recordar juntos un canto del servidor del Señor, el tercer canto, cuando dice, ¿no? El Señor Dios me ha dado una lengua dócil, sabe decir al cansado palabras de aliento, temprano, temprano despierte a mi oído para escuchar, igual que los discípulos. Entonces, con esta actitud de escucha, me parecía bueno ayudarnos a discernir y también a bajar, a aplicarnos esas dimensiones que dice Aparecida, y que yo tomo solamente una frase del número 248 que dice así:
la importancia de una pastoral bíblica entendida como animación bíblica de la pastoral se despliega en 3 dimensiones, dice Aparecida. Es necesario que sea escuela de interpretación y de conocimiento de la palabra, en primer lugar. Escuela de comunión con Jesús y de oración con la palabra. Y también escuela de evangelización inculturada o proclamación de la palabra. Entonces, la reflexión mía quisiera justamente abarcar estas 3 dimensiones así brevemente. De interpretación, digamos, una animación de la pastoral bíblica que nos lleve a la comunión y que nos anime realmente a la evangelización, a la misión. Entonces, el primer punto justamente lo titula así: discípulos, todos nosotros, intérpretes de la Sagrada Escritura. Entonces, iluminados con este canto tercero del servidor del Señor, que habla de un servidor que escucha y que justamente despliega una actitud típicamente sapiencial frente a la voz de Dios para discernir, me parecía que este es un camino para leer estos 3 puntos, ¿no? Interpretación, comunión y evangelización, desde esa dimensión sapiencial de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, que también es el campo que me resulta más cómodo. Entonces, la labor de interpretar, de discernir, justamente está presente mucho a lo largo de toda la Biblia, pero aparece de un modo más explícito y mejor desplegada en la tercera parte del Antiguo Testamento, que toma estos libros que llamamos sapienciales y que son los más cercanos también al tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, la labor del sabio, justamente en este campo, en el mundo bíblico de la época, era de discernir cómo actuar según la voz de Dios en unos campos que no estaban explícitamente señalados. Por lo tanto, un buen sabio conocía la Torá, el Pentateuco, con las exigencias de la ley de Moisés, explícitas en muchos campos. Un buen sabio también meditaba a los profetas, que también explicitaban así históricamente las consecuencias y las aplicaciones de vivir según la voluntad de Dios, según su ley, en los acontecimientos históricos. Por lo tanto, tanto de la ley de Moisés como de los oráculos y los mensajes de los profetas, el creyente del Antiguo Testamento, que también nos ayuda a nosotros, el creyente del Antiguo Testamento se instruía y comprendía justamente con una lección de la historia y de la vida cómo esas palabras que están explícitamente dichas en la Biblia reflejaban una experiencia histórica y marcaban también líneas concretas de compromiso y cómo actuar. Sin embargo, también para la vida concreta de un creyente del Antiguo Testamento había un campo o muchos campos que no estaban señalados, determinados cómo vivir, justamente para alcanzar en la vida un desarrollo armónico, encontrar éxito, y este campo era el que afrontaron sobre todo el mundo sapiencial de los sabios, de alguna manera de un modo más intenso después de la desaparición de los profetas, que dejaron un campo abierto para discernir por dónde iban los caminos de Dios. ¿Por dónde iban los caminos de Dios? Para la misma comunidad, para los judíos que estaban en la diáspora, y también por dónde se discernían los caminos de Dios en ese, digamos, período, ¿no?, que parecía oscuro, disperso, después de la desaparición de los profetas y de los reyes. Por lo tanto, yo resumía así esta parte de la búsqueda sapiencial. Los sabios se ocupaban de estos ámbitos desafiantes para la fe, que surgían del campo de la experiencia y de las decisiones vitales y existenciales. Por ejemplo, cómo tener éxito en la vida, cómo comportarse en la relación con los otros, de manera que uno no se deje engañar,
cómo descubrir el que es un verdadero amigo, compañero o no, cuál es la relación armónica que tenemos que tener con lo creado, con los sucesos en el mundo, cuál es el secreto de una relación con Dios para mantenerse siempre en la línea justa, en las cosas cotidianas, cómo evitarse desgracias en la vida, cómo encontrar una buena mujer, cómo tener éxito en un matrimonio, cómo educar a los hijos. Entonces me parece un campo que abre libremente a que nosotros entendamos, y eso es lo que quisiera asociar en primer lugar, que en la Biblia también nos da como pautas explícitas para saber interpretar las Sagradas Escrituras, para saberla interiorizar y también actualizar. Y ese ejemplo de la literatura sapiencial justamente es casi único en el Antiguo Testamento, si bien tanto la ley de Moisés como los profetas fueron continuamente reinterpretados en sus oráculos. Sin embargo, los sabios abrieron otros campos, y que me parece que es como la categoría que nos ayuda a nosotros también en un mundo y unas culturas distintas a tener criterios que la Biblia nos ilumine para interpretar. Entonces, estos sabios, digamos, me parecía como un ejemplo práctico y explícito para decir, bueno, en el Antiguo Testamento, donde puedo encontrar explícitamente datos que orienten mi interpretación de la palabra, esa palabra que tratamos de comulgar y de interiorizar. En los estudios de la Biblia, digamos, no es fácil definir conceptualmente qué es la sabiduría o qué es ser sabio o cómo educarse realmente en esta, digamos, corriente sapiencial. Y aquí me sirvo, ¿no?, de algunos estudiosos así, biblistas, que han dado algunas pistas. Seguramente muchos, como acá hay también sacerdotes o gente que también se ha interesado en el estudio bíblico, el primero que hizo una aproximación sobre el concepto de sabiduría en el Antiguo Testamento fue von Rath, y las definía así, ¿no?, como un conocimiento empírico de la realidad, un conocimiento empírico para entender las leyes de la vida, las leyes inscritas en la creación, en lo creado, en el mundo que está fuera de uno. Y entonces él decía que justamente la sabiduría nos enseña cómo a situarnos en este ámbito de vida y de relación con el mundo, con las cosas y con Dios. Me parece mucho más así sintético y claro otro autor que es, digamos, un norteamericano, que decía, que tiene este concepto: ser sabio en la Biblia significa una autocomprensión, una percepción lo más justa, lo más equilibrada, iluminada por la palabra, una autopercepción de nuestro equilibrio frente a Dios, una autopercepción de cuál es el orden que debo tener de conducta frente a los otros, y también una autopercepción y una ubicación en el mundo de tal modo que viva también mis relaciones con los acontecimientos a veces fortuitos, que me ubiquen, que me mantengan sereno y que no sean motivos a veces de crisis o a veces incluso de muerte o de abandonar la fe. Entonces, esta autocomprensión de la ubicación propia, digamos, del creyente pareciera uno de los objetos de esta búsqueda sapiencial. Entonces, digamos, en la Biblia, digamos, sintéticamente, esto se fue forjando, digamos así, con los ejemplos de los libros típicos de esta corriente. Y hago una breve referencia justamente a esto porque después quiero desglosarlo también para los otros aspectos. En la Biblia nosotros tenemos los libros de sabiduría más importante y que tienen un volumen de texto más grande, como son el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, que marca un estilo de sabiduría que es, digamos, una sabiduría, una actitud de fe que nos abre justamente a la relación
con el mundo, las cosas y los otros de un modo universal, de un modo así abierto, universalista. Me parece que una de las frases típicas de este libro, del libro de los Proverbios, es decirnos ahí en el capítulo 1, en el versículo 20, dice que la sabiduría que es la acción de Dios en el mundo, se pasea por las calles. Por lo tanto, para entender y discernir el paso de Dios, digamos, es bueno, tener esta conciencia que la sabiduría de Dios actúa en el hombre creyente, en el ambiente religioso, pero también, la sabiduría se muestra por ese orden de la creación que Dios mantiene también fuera de este recinto. Por eso es típico en el libro de los Proverbios, y es una de las cosas así que originales, que sobre todo en los capítulos 20, 22, 20 y 21, hay una recepción de unas sabidurías paganas que están copiadas, integradas en el texto de la palabra de Dios, para decir que es una actitud frente a la sabiduría de los otros pueblos que también está integrada en la Biblia y que como nos da una panorámica de apertura, ¿no? Entonces, creer en el Antiguo Testamento no era solamente una exclusividad, como una actitud exclusiva, sino creer en el Antiguo Testamento, en esta línea del libro de los Proverbios, era justamente también tener una actitud universalista de aprender de otros. A lo mejor me podrían dar una agüita. Ahí viene el agua. Entonces me ayuda para descansar. Se entiende un poquito la línea como vamos reflexionando, porque... Bueno, sigo mientras espero el agua. Luego de este ejemplo así, general, genérico sobre el libro de los Proverbios, digo, el otro, gracias, Rita. El otro libro que hago referencia es el libro del Eclesiástico y también el libro de la Sabiduría, para decir un poco una línea de reflexión como se fue también completando. Si este libro de los Proverbios tenía esta actitud universalista, el libro del Eclesiástico, que está más cercano al Nuevo Testamento y que vive sobre todo desafiado por el mundo helenista, ¿no es cierto?, que fue realmente como si fuera la tentación cultural para la fe de Israel. El libro del Eclesiástico, que también recoge sabiduría y reflexiones de los sabios de Israel, señala que es cierto, la sabiduría de Dios pasea por las calles del mundo. Sin embargo, dice el libro del Eclesiástico, esa sabiduría de Dios asentó su presencia en Israel. Y asentó la presencia propiamente en la carpa del Señor. Entonces dice, ella se gloría delante del Altísimo. Y esa sabiduría que se gloría delante del Altísimo está concretizada en la ley de Moisés. Esa es la gran sabiduría, que por una parte identifica a Israel y por otra parte es como la que cualifica qué cosas integrar de las otras culturas y los otros diálogos con la vida y qué cosas mantener o defender, o qué cosas desde ahí iluminar los distintos aspectos. Por otra parte, un pasito más interesante también lo hace el libro de la sabiduría propiamente, ¿no? Que justamente allí toda la segunda parte, es lo que me interesaba señalar, es como toda una reinterpretación de la historia de Israel. Entonces, lo que el Génesis habla del Dios creador, acá la que aparece protagonista es la sabiduría. Es la sabiduría que crea el hombre, que crea el mundo, el hombre. Es la sabiduría que conduce a los patriarcas. Es la sabiduría que también anima, sobre todo, al pueblo judío que está en la esclavitud. Es la sabiduría que protege de la idolatría. Y entonces es toda una reinterpretación de esta línea para decir, la acción de Dios también se puede, dibujar, perfilar con otras categorías que no sean solo las legales de Moisés
o las históricas específicamente del Pentateuco, sino también de un modo más reflexivo. De este modo, al hablar de sabiduría, hay una conexión cultural con el mundo helenista, justamente porque la sabiduría, que en griego es sofía, tenía una analogía muy directa con la filosofía griega y de la filosofía de los otros pueblos, sobre todo de Occidente, que influían tan así fuertemente de un modo cultural en todo el Oriente. Entonces decíamos, estos ejemplos así me parece que nos van dando, y lo que quisiera asociar es eso, nos van dando como criterios de decir, nosotros o un creyente que posee la palabra de Dios es una palabra que por una parte nos ubica, nos sitúa, ¿no?, desde el punto de vista religioso, personal, frente a Dios, frente a las cosas, frente al mundo, pero también la experiencia explícita que nos muestran los libros sapienciales también nos dan criterios para saber actualizar de tal modo que la fe que uno vive y el anuncio y la reflexión sobre esa fe se vaya también nutriendo y de alguna manera desplegando en realidades nuevas que antes, porque no había estos desafíos, no aparecían. Ahora, estos tres libros, Proverbios, Eclesiástico y Sabiduría, el libro de la sabiduría manifiestan, digamos, como una actitud optimista en la búsqueda de las relaciones con Dios, y tienen este espíritu, como decíamos, así optimista de que todos los hombres creyentes que se dejan conducir por la palabra, que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, pueden también alcanzar los objetivos propios de esta corriente, que era éxito en la vida, larga vida, riquezas, ¿no? Evitar las crisis y los sufrimientos hondos, ¿no? Y